Buenas noches, queridos participantes. La noche de hoy vamos a dar inicio al segundo encuentro del segundo corte. Para ello, pues vamos a, como siempre, compartir pantalla y tomar el capture correspondiente a fin de dejar en la plataforma el soporte. Vamos a compartir pantalla para que se pueda observar claramente eh, la presentación que he preparado para el día de hoy. Bueno, ya estamos acá, vamos a tomar el capture. Permiso. Vamos a esperar un poquito, ya va. Ya vamos a... Un segundo. Segundito que ya vamos a terminar de el procedimiento. Bueno, ya estamos terminando. Un momento, por favor. Bueno, entonces, en función de el trabajo de hoy va a ser en función de esta minuta de trabajo o agenda que, como siempre, va a contener una introducción. Vamos a conversar un poco de los tipos de programas y como tal de software y cuáles son los casos que me van a permitir discernir si debo o no evaluarlos. O en su defecto, pues sencillamente el proceso de evaluación de un sistema en líneas generales y básicamente destacando tres de las etapas fundamentales dentro de la evaluación, que son el análisis, el diseño y el desarrollo. Al final vamos a conversar un poquito acerca de los derechos de autor y los secretos industriales y por último vamos a dar la finalización o el cierre de este segundo encuentro. Al respecto, puedo hacer el comentario con relación a la introducción que iniciamos ya desde la semana anterior, la séptima semana, el segundo corte. Y el segundo corte de teoría de sistemas abarca el uso de los conocimientos tanto a nivel de recursos como de multimedia que tenemos en la plataforma Ensaya, que corresponden a la unidad 3 de titulada Evaluación de los Sistemas. En el primer encuentro nosotros comenzamos a conversar acerca de lo que era evaluación en líneas generales y también dimos algunos ejemplos, conceptualizamos lo que es un sistema de información, pero a su vez
dimos breves explicaciones con relación, o di breves explicaciones con relación a la evaluación y al ciclo de vida de un sistema, interrelacionando estos conceptos. ¿Por qué? Porque son los que me van a permitir llevar a cabo ese procedimiento, el cual está fundamentado en análisis y en síntesis, en esos dos procesos. En cuanto al contenido que vamos a tratar el día de hoy, podemos por acá hacer un recorrido o un repaso acerca de lo que es como tal el proceso de evaluación y también como queremos hablar de la evaluación de un sistema de información, pues tener o recordar claramente que es como tal un sistema de información. Y en ese sentido, eh, perdón, disculpen que es que el clima acá en Mérida estaba un poco fuerte y yo hace la semana antepasada, desde la semana antepasada, estaba un poco afectada de la garganta. Ya estaba haciendo mucho, mucho frío y lloviendo bastante. Estaba tomando un poquito de agua. Les decía que es importante recordar qué es como tal un sistema de información. Vamos a agrandar un poquito aquí este tamaño, vamos a poder visualizar un poco mejor, ¿verdad? Y sencillamente, como tal, tenemos que está conformado por un conjunto de elementos que básicamente nos van a permitir organizar información de la manera adecuada para que haya efectividad en este proceso a fin de que el sistema como tal pues logre su objetivo. Si podemos ver claramente aquí, dentro, podemos ver aquí a mano derecha, este dibujo, ¿verdad? Que es un diagrama de bloques que me quiso hacer una representación con respecto a muchos de los conceptos que se dan acerca de un sistema de información, porque es aquel también que permite la automatización de una tarea o actividad que se desempeña en una organización o empresa. En tal sentido, podemos mirar que aquí tenemos información que se maneja, personas y recursos. Esos recursos pueden ser técnicos, de equipos y tecnológicos y de equipos que son los que emplean las personas para poder, ¿verdad?, realizar sus actividades de una manera específica en función de las técnicas o los procedimientos que cada uno de ellos, como función que tengan dentro de la empresa, realizan, con la intención de que se cumplan los objetivos de la organización. Por acá también podemos ver que si estamos hablando de una empresa como tal, ¿verdad? En la organización nosotros vamos a tener unas entradas que, como sabemos muy bien, sencillamente van a ser información que pudiera ser, si hablamos de una empresa que es comercializadora de clientes, ¿verdad? Por acá tenemos alrededor de esta organización tanto proveedores como clientes, un entorno que está formado por agencias que pueden regular procesos económicos o también legales. Tenemos a los accionistas de la empresa y tenemos a las empresas que están compitiendo. Entonces, dentro o lo que conforma un sistema de información en una empresa va a tener, como les decía, una información que es la entrada. Ese procesamiento pudiera ser clasificación, orden o cálculos que se realicen en diferentes departamentos con la intención de que se obtenga un resultado o salida y que si esos resultados son comparados con los que se esperaban, pues sencillamente se realiza la retroalimentación correspondiente. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Creo que está bastante clara la relación entre un sistema de información y lo que se realiza dentro de un entorno empresarial. Pero ahora vamos a conversar un poquito de los diferentes tipos de programas o los software o lo que es lo mismo de los posibles sistemas de información que se manejan. Pueden ser un sistema de información a nivel comercial, un sistema de información transportable. Transportable significa que se utiliza una herramienta tecnológica para que él pueda estar inmerso dentro de ella y pueda funcionar. Pudiera ser también
un sistema de información regalado a la medida de una organización o específicamente de una oficina, y también aquel que es empleado por múltiples usuarios o por un solo usuario. En este sentido, tenemos que tomar en consideración que existen diferentes tipos de software libres, como por ejemplo, si hablamos de Linux y diferentes sistemas o procesadores, como por ejemplo, que son programas como tal, que procesadores de palabras, que tenemos al Word, por acá tenemos a PowerPoint, Excel y muchos otros que según sea el sistema operativo me van a permitir procesar información. Y por acá podemos tener una especie de maleta. Esa maleta no es más que nuestro computador, y por acá tenemos una unidad o un puerto USB que me va a permitir establecer conexiones, e internamente pues yo voy a tener toda una gama de, digamos, recursos que me van a permitir trabajar con información específica. Por acá también hemos colocado algunos otros como Adobe, ¿verdad? Eh, mm, el sistema operativo Windows, entre otros, que conforman diferentes tipos de software, ¿verdad? Necesarios para poder procesar información según sea el caso. Pero entonces, cuando todos estos sistemas, digámoslo así, que hemos tomado en consideración, presentan características tales como que están entrelazados o que hay un plan estratégico que ha creado estos sistemas o a través del cual se manejen, así como que los recursos que se utilizan son los adecuados, y vamos a permitir decir que se han utilizado de una manera eficaz, efectiva. Entonces allí se nos crea esa interrogante en decir, ¿evalúo o no evalúo? En este tipo de características se va a proceder a hacer la evaluación. Y en cuanto a lo que significa un plan estratégico como tal, el mismo, para poder ser evaluado, pues sencillamente tiene que tener información que compete a ese sistema que se quiere evaluar, en cuanto a qué servicios va a ofrecer, cuáles son las aplicaciones y los recursos que manejará, es decir, la parte de arquitectura. También los requerimientos o los requisitos de información, es decir, cuáles son las entradas, cuál es el flujo de datos, cuáles son las salidas, y también de la manera como cómo se distribuirán los diferentes recursos que se tienen a mano para que se lleve a efecto o se pueda ejecutar ese sistema de información como tal. Y bueno, no podemos olvidar que un sistema de información, como lo habíamos dicho en la clase, en clases anteriores, y también en la última clase, yo presenté esta diapositiva en donde yo decía que la evaluación, que no es más que un proceso de análisis y síntesis del sistema, está fundamentada en el paso a paso de la vida de un sistema de información, en el cual se toma en cuenta las etapas de identificación de requerimientos, del diseño, desarrollo, implantación y a su vez el seguimiento. Dentro de este contenido, pues sencillamente podemos decir, ¿verdad?, que si estamos hablando, perdón, un momento, que voy a disminuir un poquito para que puedan ver algo más acá. Ajá, pues como les decía, pues entonces ese proceso de evaluación se hace sobre la base de cada una de las etapas. Entonces, si nosotros hablamos de la identificación de requerimientos o de un sistema de información, allí se tuvo que haber identificado cuál era la manera como íbamos a procesar los datos, así como las diferentes etapas, y para poder saber cómo se producía la información o las salidas, con la intención de dar apoyo a una tarea de una manera más efectiva, es decir, con muchísima más rapidez.
La segunda etapa, que se llama diseño arquitectónico, no es más que cómo voy a organizar o a modelar esos datos, cómo construyo mi esquema en el cual yo puedo tener un sistema de diseño e identifico cuáles son las componentes de ese sistema de información en cuanto a hardware y software, ¿verdad? Y bueno, con respecto al desarrollo, pues necesito ver cómo voy a llevar a efecto mi sistema de información a través de la elección de un lenguaje de programación adecuado sobre la base de cuál es el objetivo del sistema de información. Y en la etapa de la implantación no es más que instaurar o ya conectar, hacer la conexión de todo el sistema de información para después hacer un seguimiento. Ese seguimiento incluye pues ir viendo cómo funciona el sistema para poder ver si los resultados obtenidos son los esperados y en caso tal de que haya algún error, pues corregir sobre la marcha pudiendo hacer modificaciones que conlleven a adaptar y hacer digamos, a modificar ese sistema de información para que pueda realizar en realidad el objetivo para el cual fue creado. En cuanto a la primera parte la cual estamos viendo, un proceso de análisis, pues sencillamente para la parte de evaluación, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pues evalúo cómo ha sido planificada el sistema, cómo se ha planificado, cuál es el plan estratégico para generar ese sistema de información. Y en ese caso, pues necesito ver si están bien establecidos los requerimientos de los usuarios y de la organización, es decir, qué es lo que necesita el usuario para poder decir yo más adelante si ese usuario está o no satisfecho. Con respecto al sistema de información como tal y toda la documentación que él posee, pues lógicamente se requiere pedir esa documentación que puede estar constituida por todos estos elementos, dentro de ellos el manual de usuario, descripción no solamente de la distribución de la información, sino del flujo, es decir, dónde, a qué departamento entra, dónde sale, cómo yo obtengo las salidas, si es utilizando el monitor o el tipo de reportes que yo esté empleando, dependiendo de qué es lo que realiza el sistema de información. Supongamos que si era como el ejemplo que yo había dado en la clase anterior, pues sencillamente necesito ver cuáles son los clientes morosos, cuáles son los clientes que están al día, cuáles son los datos de los clientes, si la empresa maneja créditos, en cuántas cuotas se paga el crédito de un cliente en específico, cuál es un cliente de verdad que es potencial o no para la empresa, es un cliente que ha cumplido o no ha cumplido o tiene elevado índice de morosidad, entre otros. Dentro también pudiéramos tener un listado de archivos y la especificación de los mismos, obviamente porque pues tenemos que hacer el manejo de estructuras y bases de datos en las cuales van a estar contenida información valiosa para la empresa que esté utilizando ese sistema de información. Como por ejemplo, los datos de los clientes, los códigos de los productos que se están comercializando, entre otros. Y también es muy importante que se haya hecho una definición de las redes, porque si es un sistema distribuido, es decir, puede ser utilizado por las diferentes oficinas de la organización, entonces vamos a tener el uso de redes. En tal sentido, perdón. En tal sentido, es importante que recordemos que cuando vamos a pasar al diseño estructurado, que tiene que ver con el modelado como tal del sistema de información, debo tener ya claro cuáles son los requisitos del sistema para que pueda lograr el objetivo que plantea y con ello podamos armar, modelar o representar esa realidad de ese sistema de información.
En tal sentido, pues las preguntas fundamentales que pudiéramos realizarnos en la parte de esa evaluación del diseño lógico del sistema están muy relacionados con cuestiones que tengan que ver con procedimientos, como por ejemplo, qué debe hacer el sistema, cómo lo debe hacer, quiénes están participando dentro de ese desarrollo, dentro de ese conjunto de actividades que realiza el sistema, eh, cuál es la importancia de realizarlo, de realizar la actividad o las actividades que realiza nuestro sistema o el sistema de información y tener claro la diferenciación de los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro del o que lleva a cabo el sistema de información, así como los archivos y las bases de datos que manejan, conjuntamente con identificar cuáles son las entradas del sistema de información y cuáles serán las salidas o el resto de información que por lo general se recoge en reportes. Y muy importante que se tome en consideración el manejo que le da cada uno de los del recurso humano al sistema de información. Entonces es muy bueno entrevistar a la persona que maneja el sistema para poder ver cómo lo está manipulando y qué cosas tomar en consideración. Eh, que si esas entradas van a producir las salidas y esas salidas son las esperadas como tal. En cuanto a el uso de un determinado software en el cual se implante ese sistema de información, es muy importante que las personas que están encargadas del sistema de información como tal y de su implementación, pues tomen en consideración qué equipo tengo que tener para poder lograr una interfaz gráfica de usuario, no solamente el equipo, sino la parte de software que me permita tener una interfaz amigable con ese usuario, que el sistema de información pueda hacer transportarse y a su vez compatible con otros programas que tal vez se manejen en la empresa, con una facilidad de uso en la cual no el personal que se tiene que adiestrar para ello tenga digamos, un curso exitoso y pueda manejar ese software que se está tratando, porque bueno, no solamente es fácil de usar, sino también de instalar con un costo no tan elevado que le ofrece a la empresa una seguridad y confidencialidad de la información que se está manipulando en él, con el correspondiente uso de las licencias. Y cuando hablamos de licencias es si nosotros utilizamos otro software como por ejemplo Adobe o Word, bueno, que utilicemos licencias originales para que no haya ningún grado de complejidad o que se cuelgue el sistema porque se esté manejando sencillamente una copia. Vamos a poder ver más adelante entonces que cuando nosotros estamos hablando específicamente de la parte de desarrollo en la cual tenemos que manejar el uso de información y a su vez dónde va a estar almacenada esa información, tenemos que tener muchísimo dato, perdón, muchísimo, perdón, me dio risa, muchísimo cuidado con que esas bases de datos o ese lugar en el cual hemos decidido que esa información se encuentre, se obvie el hecho de que haya una redundancia de datos y que se permita que haya independencia de esa información, así como una consistencia en la misma. ¿A qué se refiere cada una de ellas? En cuanto a la independencia de datos, eh, perdón, voy a retomar y voy a preguntar. ¿Tienen alguna pregunta respecto a lo que he dado hasta el momento? No, no hay ninguna pregunta, entonces voy a proseguir. Entonces, hablábamos pues de que dentro del proceso de evaluación, en cuanto a la parte de las bases de datos, es importante evaluar que haya independencia de los datos. ¿Eso qué implica? Pues sencillamente la independencia de datos como tal es la capacidad que tenemos de modificar el esquema que hemos escogido para realizar esa base de datos
sin tener que afectar el esquema del nivel intermedio, sino sencillamente que afectemos el inferior. El inferior. Entonces, de manera que no tengamos que afectar el inmediato superior. En este caso, si tengo o quiero lograr una independencia lógica, pues sencillamente se reduce la base de datos eliminando una entidad y los esquemas externos que no se refieran a ella no deberán verse afectados. Quiere decir que hay independencia como tal, porque si reduje una entidad, pues las demás entidades no van a estar afectadas. Con relación a la redundancia de datos, se busca para evaluar reducir esta redundancia de datos. ¿De qué manera? Pues sencillamente porque este proceso contribuye a optimizar los recursos. Y esto, ¿cómo se hace? Pues cuando identificamos que hay datos duplicados, pues sencillamente los eliminamos. Eso va a permitir que la organización como tal pueda recuperar capacidad de almacenamiento, es decir, espacio ocupado por cuestiones que están repetidas, y sencillamente pues va a agilizar el proceso en el cual el sistema de información o la base de datos está contribuyendo con el procesamiento de esa información. Y a su vez, pues, como tal, podemos hablar claramente de que hay un mejor rendimiento de ese sistema como tal, porque se realiza en un menor tiempo posible su ejecución como tal. En cuanto a la consistencia de los datos, esta parte, ¿a qué se refiere? Pues sencillamente la consistencia de los datos es la propiedad de mantener la integración y coherencia de los datos, tanto antes como después de un procedimiento que realiza el sistema de información. Entonces, ¿qué garantiza esto? Que la integridad y las relaciones entre los datos se mantengan válidas, y en caso de que sea violada esta integridad de los datos, sencillamente se deshacen las operaciones realizadas en la transacción para mantener la consistencia de la base de datos como tal. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Si existe una restricción de clave primaria, es decir, de entrada al sistema en una tabla que impida la duplicación de valores en una columna, la consistencia me está garantizando que una transacción no podrá violar esta restricción y crear registros duplicados. ¿Esto qué tiene que ver? Pues sencillamente cuando le damos permisos, si nosotros estamos hablando de que estamos trabajando con la parte de administración de recursos, capital como tal, dinero, tiene que haber ciertas y determinadas personas que son las autorizadas para realizar el manejo tanto de la nómina como el de bajar los recursos. No puede ser cualquier tipo de persona, es decir, esa clave primaria se tiene que corresponder con la persona que está autorizada como tal a realizar esta transacción. Bien, espero que les haya quedado claro. No sé si tienen alguna pregunta para avanzar a la siguiente diapositiva. Voy a tomar un poco de agua, permiso. Bueno, en tal sentido, tenemos que tomar en consideración que hay otros problemas que me pudiera generar la administración de bases de datos, y pues como evaluador tengo que tomar en consideración ello. Ejemplo es los permisos que se dan para que varios usuarios usen una base de datos. ¿Por qué? Porque si esa base de datos previamente no fue diseñada para usuarios múltiples, pues sencillamente no se va a lograr el objetivo y habrá usuarios que sencillamente no pueden ingresar a la transacción que desean realizar. También pudieran ocurrir inconvenientes cuando no existe un control sobre la actualización inmediata de la información como tal. A su vez,
pudiéramos tener problemas de seguridad o del uso de recursos excesivos de cómputo. Quiere decir que estoy consultando una base de datos de manera constante y por ello es necesario que esa base de datos pues tenga un mantenimiento adecuado para evitar que se embasure y que pueda afectar la información primordial que está contenida en ella. En cuanto a la parte de comunicación, pues cuando estamos hablando de las redes, es muy importante evaluar cómo están, cómo se conectan, ¿verdad? Cómo está conectada la parte de las redes. Por eso es que es muy importante tomar en consideración la velocidad y la capacidad de transmisión de los datos. Y bueno, por ello, pues, qué tipo de cableado se utiliza y la fibra óptica, si se utilizan ondas de radio, microondas, dependiendo de qué tipo de tecnología se esté utilizando en la red. En cuanto a la revisión, volvemos a decir, de las redes, pues es muy importante tomar en consideración que se debe resguardar o salvaguardar su confiabilidad, la forma como responde, que eso equivale a su velocidad como tal, y en la transmisión de los datos y el procesamiento de la misma. Y para ello, pues hay elementos importantísimos que deben de tomarse en cuenta, entre ellos la distancia eh, que recorren esos datos, ¿verdad? Como tal, cuántos usuarios la utilizan para indicar una cantidad de tráfico en la red, así como los canales de comunicación. Por otra parte, es muy importante haberse proyectado sobre la base de un costo que pueda cubrir la empresa para que pueda hacer un uso apropiado o adecuado de redes, ya que el recurso tecnológico pues tiene un valor agregado, un valor como tal, que es un costo dependiendo de la tecnología que se emplee. A mejor tecnología, lógicamente los costos van a ir aumentando. Y también es muy importante, como habíamos dicho, que se maneje la compatibilidad entre las redes, si se usan varias redes, y su seguridad. Eh, es muy importante también que hablemos de en cuanto a la parte del diseño, en el cual yo necesito pues hacer una, digamos, planificar cómo yo voy a tener las características o los elementos, los atributos que maneje como tal esa, ese sistema de información y sus bases de datos. Entonces, es muy importante que se manejan adecuadamente a nivel de informes y a nivel de uso de diferentes herramientas como manuales de usuario. Todos aquellos que requieren el diseño de formas, la numeración, el espaciado, la tabulación, el rayado, las instrucciones, las firmas, los nombres, los encabezados, evitar que sean ambiguos, que los rótulos estén ubicados donde deben ser y que el papel y el tamaño estándar que manejemos sea el acorde para poder tener un buen reporte, así como los colores que necesitamos tener. Esto todo tiene que ver con la parte de diseño de formas al momento de ya haber realizado el procesamiento de la información o de tanto intermedia como final, así como la inicial, porque yo puedo crear, tener una base de datos que tiene por información todo lo que compete a un cliente y yo necesito en ese diseño de formas pues tener una estructura adecuada para ingresar todos esos datos. Con relación a los formatos de entrada de información que hemos hablado anteriormente, es necesario también que se evalúen los informes de salidas o las salidas y evitando que haya una redundancia de datos, que haya un desorden en los mismos o que
se genere lo que llamamos ruido, una distorsión de información. Por otra parte, eh, en la parte del desarrollo del sistema en la cual tomamos en consideración el lenguaje de programación que vamos a utilizar, pues es necesario evaluar los programas, es decir, el software como tal, ver cómo se interrelacionan, ver el flujo de información, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, y pues sencillamente qué características tiene también el hardware, es decir, los equipos tecnológicos, la tecnología que estoy empleando para que el desarrollo del sistema sea todo un éxito. En cuanto a la comunicación entre oficinas, cuando nosotros estamos hablando, como les decía inicialmente, de un sistema distribuido, pues necesitamos tomar en consideración en la parte de la evaluación si el personal que maneja el sistema de información en cada uno de sus puntos ha tenido digamos, un adiestramiento acorde. Si se maneja una estandarización de información, es decir, que todos manejan el mismo esquema para llamar a tal o cual dato, tal o cual información, evitar que los documentos que se emplean tengan un buen uso y vayan a la correspondiente entrada o salida. Vamos a poner un ejemplo, si nosotros tenemos que o necesitamos, perdón, jóvenes, si por algún motivo se interrumpe la grabación, yo vuelvo a conectarme unos 5 minutos más para dejar bien en claro la presentación y todo lo que quería dar por explicación, porque solamente me faltan en realidad 2 diapositivas. Les decía que les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un usuario que está afiliado acá a Benet, que es una empresa que presta servicios de Internet a sus clientes, y ese usuario, supongamos que cambió de domicilio, él necesita que se le haga un cambio de contrato. ¿Por qué? Porque dentro del contrato es muy importante que vaya bien especificada la dirección del usuario, ¿verdad? Y por supuesto que va a tener un nuevo corte, digámoslo así, para el momento en el cual se le vaya a realizar la factura, ya que va a pertenecer a otra zona de la ciudad de Mérida. Entonces, se requiere que haya una documentación, es decir, que te maneje tanto la parte de archivos en el cual el contrato del cliente se encuentre, y también esto lo tiene que manejar la parte de administración. Entonces, quiere decir que yo debería de tener 2 soportes de contrato para que uno se quede en la oficina en la cual corresponde a archivos de contratos y, y más si son por cambio, y para que se lleve también a la parte administrativa en la cual tengan la información de que este es un cliente que va a pertenecer a otra zona y por ende y por tanto va a ser cobrado o recargado a otro tipo de sistema de cobro en cuanto a zonificación de cobranza. Ese sería un buen ejemplo. Entonces, esa comunicación entre oficinas también puede estar viéndose afectada por la consistencia de los datos. Hay que tomar en cuenta si son consistentes o no. Y bueno, del mantenimiento de cada uno de los puntos o nodos para poder ver si el sistema está manejándose de manera acorde. Voy a seguir aquí y vamos a hablar entonces de los derechos de autor y los secretos industriales. En tal sentido, nosotros hay muchas razones para proteger la información. Pues sencillamente pudiera ser a nivel de prestigio nacional. Ejemplo, la información que se manejó hace poco en Venezuela con respecto a las elecciones presidenciales de este año que se produjeron en 28 de julio de 2024.
Quiere decir que el manejo de esa información es bastante confidencial y compete es a toda la nación como tal, pero tiene que estar bien resguardado. Pudiera ser que tuviéramos razones de orden moral, económico, de desarrollo cultural o de justicia social. Allí pudiera ser que estuviéramos hablando de protección de la información en cuanto al manejo del personal, porque pudiera ser que hay algún personal que tenga VIH y entonces se requiere manejar con discreción toda esa información, así como las partidas que se llevan en los planes generales de la nación son muy importantes que se manejen con discreción y con bastante seguridad. Entonces, ante ello, es muy importante que todos estos secretos industriales sean bien resguardados y para ello necesitamos que el sistema tenga una gran seguridad para evitar que la información de la empresa sea violada y utilizada por personas ajenas que pudiera ser que le causara un perjuicio, perdón, a esa institución como tal, dependiendo de qué información maneja. Bueno, esta es la exposición del día de hoy. Espero haberles servido como facilitadora que soy. Y recuerden que es muy importante que consulten las clases porque de allí es material rico y abundante para las actividades que ustedes tienen que realizar en este segundo corte. No me queda más que desearles un excelente fin de semana y convidarlos al próximo encuentro, el tercer encuentro de este segundo corte del Laxo Académico 2024-2, en el cual estaremos conversando un poco más acerca de la unidad 3 y del proceso de evaluación como tal. Muchísimas gracias por su atención y por la disposición de tiempo. Hasta luego, que estén ustedes muy bien. Feliz noche.